Hola jovencitos y señoritas de la promoción 2021, con esas ganas de seguir preparándose, de enriquecer nuestros conocimientos, vamos a seguir compartiendo, trabajando nuestros temas. ¿Ya? Estamos hablando de las funciones en los seres vivos, ¿verdad? De las funciones, una de las funciones vitales, que es la función de nutrición, y la última parte de esta función de nutrición es la función de excreción, chicos, función de excreción, ¿ya? Entonces hablemos de la excreción en los seres vivos. Esta excreción es una función que le permite desechar o eliminar sustancias del interior al exterior del organismo de los seres vivos, ¿ya? Por favor, para lo cual necesito solamente de su debida atención y concentración, como siempre. Y el día de hoy vamos a trabajar en base a imágenes que las tenemos como recurso a la mano. Necesito, por favor, que así como algunos lo están haciendo muy bien, su trabajo académico en el cuadernito, lo sigan realizando, dibujando, no pegando, y haciendo sus anotaciones resumidas o sintéticas para que con facilidad puedan repasar, ¿ya? Entonces, por favor, anoten en un post-it o un costado o en el espacio que les queda, ¿ya? De estos resúmenes o de estas imágenes o de estos dibujos, lo que se va a explicar. Repito entonces, la función de excreción en los seres vivos es una función que le permite a estos a eliminar o expulsar desechos que son productos metabólicos del interior del organismo al exterior, ¿ya? Profesora, ¿cuáles son esos productos de desecho que van a ser expulsados? ¿Cuáles son? Atención, anoten entonces. Los productos de desecho son el dióxido de carbono, el agua, ¿ya? El amoníaco, la urea, que va a formar parte de la orina, por ejemplo, ¿ya? Y que van a ser expulsados al exterior del organismo, de nuestro organismo también, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esta imagen, a ver, les explico rápidamente. Recordarán ustedes, jovencitos y señoritas, de que el proceso de digestión inicia en la boca y termina en el intestino delgado. Por favor, eso recordar siempre. Ya no me estén diciendo, profesora, termina la digestión en el ano. Profesora, termina la digestión en el baño. Ya no, ¿verdad? Estamos en cuarto año de secundaria. ¿Ya? Por favor, mucha atención. Entonces, esa digestión al terminar en el intestino delgado lo hace a través de la absorción por las vellosidades intestinales de los nutrientes. Entonces sería la entrada de nutrientes, ¿ya? Que va a ser transportado por la sangre hacia nuestros tejidos, cuyas unidades fundamentales son las células. Y estas células, ¿ya? Van a eliminar los residuos o desechos que van a ser transportados hacia nuestros riñoncitos, que son las unidades de excreción. ¿Ves? Muy bien. Y otra de las unidades o estructuras de excreción son los alvéolos pulmonares. ¿Cómo así, profesora? Lo que pasa es que al ingresar el oxígeno hasta nuestros alvéolos, va a ser así como hablamos de la respiración en la clase pasada, ¿ya? Va a ser de que se dé ese intercambio, esa hematosis. Entonces va a ser captado el oxígeno por nuestros alvéolos para que pase a nuestra sangre y, ¿no? Pero una vez que viaje a estos tejidos cuyas células son las unidades funcionales, ¿no? Las células van a captar ese oxígeno y va a liberar el dióxido de carbono, que va a ser transportado o se va a llevar a cabo el transporte hacia el otro alvéolo, ¿no? Hacia este alvéolo pulmonar, que va a hacer que expulsemos o eliminemos al exterior. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es la fisiología de excreción y el transporte de nutrientes en nuestro organismo, chicos? ¿Ah? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de esa excreción a nivel de nuestras células en sí, a nivel de nuestras células, ¿ya? La eliminación de estas sustancias de desecho del interior de esta célula al exterior se va a llevar a cabo a través de esta membrana plasmática, a través de esta membrana celular, ¿ya? Por tres procesos importantes. ¿Cuáles son? La ósmosis, la difusión y la diálisis.
¿ya? Y por supuesto con la participación de estructuras como por ejemplo estos mediadores, los receptores, ¿ya? Etcétera. Muy bien. La excreción o la eliminación de residuos o desechos en microorganismos, en organismos simples, sencillos. Atención, por favor. Ustedes recordarán que los organismos más simples en la naturaleza son los del reino Monera, o sea, las bacterias, ¿no? Luego tenemos a los protozoarios como las amebas, las eulenas, el paramecium, ¿no? Y tenemos a los hongos, ¿ya? Que van ya, según su evolución, van presentando estructuras un poco más complejas en comparación a las anteriores. ¿Ya? En los del reino Monera, o sea, las bacterias, en el caso de los protistas y de los hongos simples o sencillos microscópicos, la eliminación de los desechos, la expulsión de los residuos se va a llevar a cabo por proceso de difusión a través de su membrana plasmática, del interior al exterior. ¿Ya? Pero aparte, estos protozoarios sobre todo se caracterizan por expulsar los residuos por vacuolas contráctiles. Utilizan sus vacuolas contráctiles para expulsar los residuos al exterior. ¿Ya? Conclusión. ¿Cómo se lleva a cabo la excreción en microorganismos? A través de la difusión por su membrana plasmática y utilización de las vacuolas contráctiles. Muy bien, chicos. ¿Ya? Pero cuando ya los hongos son superiores, como el caso de los hongos sombrerillo, etc., la expulsión o el desecho, la eliminación de sustancias de desecho, lo hace a través de estructuras llamadas hifas. ¿Ya? Hifas. Muy bien. Cuando hablamos de las plantitas, de los vegetales, mis jovencitos y señoritas, los vegetales también, así como nosotros y los microorganismos, eliminan residuos o desechos del interior al exterior de su organismo. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser los residuos o desechos de los vegetales? Atención, el agua, el exceso de agua que va a ser eliminado a través de la transpiración por estas plantas, ¿ya? Va a ser el oxígeno, sustancia de desecho, el dióxido de carbono y sales. Las sales igual son eliminados del interior al exterior de esta plantita. Pero ustedes dirán, profesora, oxígeno y dióxido de carbono como sustancia de desecho. Explico entonces. Los vegetales o las plantas cumplen fisiologías o funciones al igual que nosotros, que los animales, que el hombre. Esa función es, por ejemplo, la respiración. Cuando estas plantas respiran, lo hacen al igual que nosotros fisiológicamente, o sea, captan el oxígeno y liberan o eliminan como desecho el dióxido de carbono. Cuando respiran, entonces el producto de desecho de la respiración de los vegetales es el dióxido de carbono, chicos. ¿Ya? El dióxido de carbono. Pero, cuando estas plantas aprovechan la luz solar, o sea, realizan la fotosíntesis, su materia prima para la fotosíntesis de estas plantas es el dióxido de carbono, o sea, el gas carbónico. Y el desecho o la sustancia residual de desecho que ellos van a eliminar al medio ambiente es el oxígeno, ¿ya? El oxígeno. Entonces, la sustancia de desecho de la fotosíntesis de las plantas es el oxígeno, ¿ve? Es el oxígeno. Muy bien, chicos, ¿eh? Así de sencillo, así de fácil. Pero hay que tener bien claro y diferenciado esos procesos, por favor. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuáles son los órganos de excreción de estas plantas, de estos vegetales? Ellos excretan a través de las flores, excretan principalmente a través de las hojas, ya a través de las hojas, eliminan oxígeno, eliminan el dióxido de carbono, ¿no? Y también lo hacen a través de las raíces, ¿ya? Las raíces. Cuando hablamos de los animales, atención, en los animales ya vamos a encontrar, según la evolución estructural de estos animales, estructuras específicas de excreción, ¿ya? Pero antes quiero aclarar algo, por favor. Debemos tener bien en claro que existe diferencia entre excreción, secreción y defecación, ¿ya? Anótese, por favor.
en ese POSIT, anótese en estos espacios, ¿ya? Nota, diferencia entre excreción, secreción y defecación. ¿A qué se llama excreción? Excreción es la expulsión o la eliminación de sustancias de desecho, absolutamente de desecho, al exterior del organismo, ¿ya? Mientras que secreción es la producción y eliminación de sustancias, pero al interior y al exterior del organismo puede ser, pero que es útil para ese ser vivo, es útil, ¿ya? Es decir, son sustancias enzimáticas, enzimas, o pueden ser hormonas, ¿ya? Hormonas. Repito entonces, secreción, ¿qué es? Es la producción de sustancias hormonales enzimáticas en el interior de los organismos vivos. Y esas enzimas o hormonas van a cumplir funciones en nuestro organismo, ¿ya? ¿Y la defecación qué es? La defecación es la expulsión de residuos o sustancias de desecho, ¿no? De desecho de la digestión, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces, tener bien diferenciados esos tres términos, por favor, ¿ya? La excreción en animales invertebrados. Los animales invertebrados como los platelmintos, o sea los gusanos planos, la eliminación de sustancias de desechos se va a llevar a cabo a través de protonefridios. Estos protonefridios van a estar formados por este conjunto de células flamígeras o flaminígeras, ¿ya? Entonces, a través de ese conjunto de células, de esos protonefridios, van a eliminar sus desechos o los residuos, quienes estos gusanos o platelmintos. Cuando avanzamos un poquito más y hablamos de los gusanos anillados, o sea, anélidos, en los anélidos ya vamos a encontrar estructuras excretoras llamadas metanefridios, como podemos ver en esta imagen, ¿ya? Estos metanefridios se van a caracterizar por tener nefridióporos, ¿ya? O sea, estructuras, agujeros por las cuales van a ser eliminados las sustancias de desecho, ¿no? Productos metabólicos o desechos metabólicos, ¿eh? Muy bien, y así va evolucionando las estructuras de excreción en los animales. Los insectos ya son animales que van a presentar una red de tubos muy finos, muy delgaditos, que en conjunto se van a llamar túbulos de Malpighi, ¿ya? Túbulos de Malpighi. Son las estructuras entonces de excreción de estos insectos, túbulos o tubos de Malpighi, ¿ya? Que van a hacer que los residuos se eliminen al exterior del organismo de estos insectos y va a ser expulsado, por supuesto, a través del ano, ¿ya? Cuando hablamos de crustáceos, como en este caso, tenemos a las estructuras de excreción en estos animalitos llamadas glándulas verdes. Estas glándulas verdes ya se van a caracterizar por ser un poco más complejos en comparación a los animales anteriores que acabamos de mencionar y van a presentar ¿qué cosa? Van a presentar una vejiga rudimentaria en la cual se van a almacenar las sustancias de desecho y van a ser eliminados al exterior por un orificio llamado nefridióporo, ¿ya? Nefridióporo, ¿ve? Entonces, las estructuras de excreción de los crustáceos, ¿cómo se llaman? Células verdes, glándulas verdes, ¿ya? Glándulas verdes. Muy bien, chicos. Finalmente, cuando hablamos de los animales vertebrados, ¿qué pasa con ellos? En los animales vertebrados, chicos, ya vamos a tener bien diferenciados las estructuras de excreción. Anótese, por favor, anótese en ese POSIT, en este espacio, anótese. Las estructuras de excreción en los animales vertebrados, bien definidos, diferenciados, son los riñones, los pulmones, la piel principalmente, ¿ya? Bien, entonces en estos animales ya vamos a encontrar, como en el caso de los peces, por ejemplo, los riñones como órganos principales de excreción que van a estar formados por estructuras llamadas pronéfros cuando son embriones muy jovencitos y mesonéfros cuando ya son adultos, ¿ya? Cuando son adultos, ¿eh? Cuando hablamos de anfibios, los anfibios ya se van a caracterizar porque sus riñones, que son órganos excretores, van a estar compuestos por los llamados mesonéfros.
mesonefros, ¿ya? Mesonefros. Cuando hablamos de reptiles y aves, los riñones como órganos de excreción principal de estos animales van a presentar unidades anatómicas y fisiológicas llamadas nefrones, chicos, llamadas nefrones, ¿ya? Del cual vamos a hablar o caracterizar mucho mejor cuando hablamos del aparato urinario. ¿Ya? En los mamíferos igual, sus riñones son más complejos, son más ya similares a la del hombre y tienen como unidad anatómica y fisiológica a quienes, a los llamados nefrones, ¿ve? Entonces ha ido evolucionando las unidades anatómicas de los riñones. ¿Como cuáles, profesor? Los pronefros, mesonefros y en los animales superiores como los reptiles, las aves y los mamíferos, los riñones van a presentar nefrones como unidades anatómicas y funcionales. Muy bien, chicos. Una tareita pequeñísima, por favor. Por favor. En su cuadernito van a elaborar un organizador que más les agrade o les guste. Después de esta imagen que ustedes van a copiar en su anotación, ¿ya? En la última partecita, el organizador que más les agrade sobre el aparato urinario humano, ¿ya? El aparato urinario humano. Bien, vamos a terminar este día con una pastillita para el alma. Yo voy a hacer una pequeña lecturita, por favor, atención. Dice, ten fe en ti mismo, porque Dios habita en ti. Por lo tanto, tener fe en sí mismo es tener fe en Dios. Ten confianza en tus capacidades, en tus cualidades, y camina sin temor, sin temer a los obstáculos. Tú puedes vencer, tú vas a vencer. Corresponde a la confianza que Dios depositó en ti cuando te entregó las capacidades que posees para que las desarrollaras y las pusieras en práctica. ¿Tiene razón el texto o no, chicos? Muy bien, entonces con mucha fe, sobre todo en ustedes mismos y en Dios nuestro Creador, sigan adelante, por favor, prepárense, ustedes ya se están preparando, deben estar resolviendo ejercicios de admisión, tipo admisión, simulacros, ubiquen, por favor, y lean muchísimo. Y, por supuesto, no bajen la guardia con respecto a este problema de salud que tenemos. Cuídense mucho, mis divinos y divinas. Hasta la próxima.